Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. O buenas noches, perdón. Buenas noches. Buenas noches. En unos minutos comenzamos. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos. Otra clase más. Bienvenidos a todos. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar. Hoy es nuestro... Buenas noches, Lee. Gracias por mi nota. Vamos a comenzar. Esperamos que estén la mayoría. Al finalizar unos media hora antes, vamos a dejar un tiempo para dudas del trabajo, para que estén tranquilitos. De acuerdo, licenciada, muchas gracias. Para que tengamos un poco de tiempo. Entonces, básicamente, no vamos a ver algo nuevo hoy. Según nuestro programa, tenemos otros temas, pero los dos programas que están pendientes, vamos hasta el día de hoy. Vamos a hacer un repaso general, tal vez no tanto un repaso general, sino que algunas especificaciones del tema de
de pueblos indígenas, censo, ubicación y toda esa parte, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Tenemos acá lo que es la población indígena de Guatemala constituye el 43.6% de la población total del país, según fuente, en este caso, el Nacional de Población y el séptimo censo nacional, ¿verdad? Séptimo Censo Nacional de Vivienda. Los pueblos indígenas en el país son el Maya, Garífuna y Xinca, y el gobierno de la República de Guatemala reconoce tanto su identidad como sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, según los acuerdos sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas. Como sabemos muy bien que el Acuerdo de los Derechos de los Pueblos Indígenas fue firmado en 1995, ¿verdad? Entonces, muchas veces no conocemos o bueno, ¿y cuál es el acuerdo? Pues es un nombre, aunque habla bastante de los pueblos indígenas, que habría que analizarlo, estudiarlo de profundidad, porque tiene varios elementos. Entonces, acá, esto es como también ver un poquitito, bueno, de qué pueblo y poder ir grabándolo, teniéndolo claro, que el Estado de Guatemala o los gobiernos de turno, pues, reconocen a los pueblos indígenas, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la investigación o lo que tenemos en los censos, ¿verdad? Que son los fuentes. Cada vez que se hace un censo, el último censo fue creo que en el 2016. Entonces, básicamente son informaciones que tal vez no se llegaron a la totalidad de la población, que se hace censo de vivienda, que se hace censo de población, pero más de algún resultado nos van tirando, como es la guía general, ¿verdad? Entonces, también siempre vamos a requerir los apoyos, los aportes de ustedes para que también vayamos identificando de qué población estamos hablando y cuál es la ubicación, cuál es el vestimento de las poblaciones o de las comunidades indígenas, también su ubicación geográficamente. Vamos a ver acá, identifique el departamento de estas comunidades según su vestimenta. Alguien me dice de qué comunidades son y el departamento que ellos habitan en este caso. Cualquiera de ustedes. Solo sé que son de Huehuetenango, San Ildefonso y Ixtahuacán. ¿Cuál es su nombre? Lisbeth Sots. Lisbeth. Lisbeth. ¿Quién más? Lisbeth dice, ahorita salió su nombre. Lisbeth dice que es de Huehuetenango. Buenas noches, Ligda. Puede ser de San Mateo Ixtacán. Buenas noches, Lee. Buenas Son del área del occidente. La Del primera área del señora, occidente. la primera Las tres señora de la señoras. segunda foto es de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. El corte, Las tres señoras, ¿de qué departamento son? no, ese no San sé. Juan es Tuncalco, licenciada. Juan La Laguna. De San Marcos, licenciada, porque es San Juan, Comitancillo y San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. pongámonos de acuerdo. Las tres señoras. San Juan es Tuncalco, licenciada. No, perdón. De las tres personas. Las tres personas que están sentadas donde hay una señora de suéter blanco son de Mentón, Huehuetenango. Permítame un segundito. Un segundito. Bueno, pongámonos
ponernos de acuerdo pues de dónde son, porque los puntos son para todos. Yo no sé. Ramiro sabe. Todos salen al mismo tiempo. Ni idea. Tienen que levantar la mano y ahí esperar su turno. Que ponga orden Ramiro ahí. Por eso te digo, pone orden. Tenés que hacer algo útil. Ya retorné. Entonces, las tres señoras efectivamente son de Huehuetenango. Pero, ¿qué idioma hablan ellas? El idioma mam, ¿Quién me dice el idioma mam? Bernabé Arcón. Bernabé Lisbeth nos dice que es de Huehuetenango, no sabe qué idioma. Bernabé Arcón nos dice que es el idioma mam. Estamos hablando de las tres señoras, sí, solo son tres. Estamos de acuerdo que ellas son de la comunidad lingüística mam de Huehuetenango. Ahora bien, vamos a pasar al otro grupo. Alguien ya me mencionó de San Pedro Zacatepec. Yo, licenciada. La primera señora es de San Pedro Zacatepeques, San Marcos. El corte y el huipil son de San Pedro Zacatepeques. La segunda señora no sé de dónde es porque es posible que no tenga la indumentaria tal cual de su comunidad, pero la tercera señora por el huipil rojo y el corte azul es de Comitancillo, San Marcos. En esa jurisdicción se habla el idioma mam. Aisha. Magalí, ¿verdad? Sí, así es, licenciada. Magalí. Recuérdense que siempre hacemos anotaciones para ver quién aporta, quién tiene, ¿verdad? Quién más o menos se lanza al río, conociendo un poco nuestra realidad. El primer grupo ya estamos de acuerdo que es de la comunidad lingüística mam de Huehuetenango. El segundo grupo de las, vamos a ver, 3 mujeres, 5, 6, 7, 8, 9. De las 9 personas, ellas son de San Marcos. Estamos hablando de efectivamente en, ¿cómo se llama? Cajolá. Por la vestimenta, todo ellas dos, ellas del Ariamán. Es decir, que ellas son de Huehuetenango y ellas son de San Marcos, de Cajolá y de San Pedro Zacatepeques, algunos, aunque San Pedro Zacatepeques es la cabecera de San Marcos. Entonces, aquí... Licenciada, perdone, Cajolá no pertenece a San Marcos, Cajolá es de Quetzaltenango. Es de Quetzaltenango. Sí. Y San Pedro Zacatepeques es municipio de San Marcos, la cabecera departamental es San Marcos. Sí, efectivamente, aquí estamos viendo la primera persona que es de San Marcos. Y las otras 3 personas que alcanzamos ver, el traje que ellas utilizan, básicamente es de Cajolá que corresponde a Quetzaltenango. Entonces, aquí estamos hablando de 3 departamentos diferentes, ¿verdad? Pero como son departamentos o municipios que están pegados, entonces aquí lo alcanzamos ver. Ese es como parte del ejercicio que traje utilizan entonces. Licenciada, la tercera persona... Pues si nos damos cuenta, encontré mayor persona. Perdone, licenciada, la tercera persona tiene el traje de Comitancillo San Marcos. Ajá, yo se lo digo porque yo uso ese traje. Ah, vaya, gracias. Son de Cajolá y Comitancillo.
¿verdad? De ahí son de municipios que están pegados, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, pero ellas son de la comunidad lingüística MAM del pueblo maya. Ahí estamos de acuerdo, más o menos. La idea es conocer el tipo de traje. Vamos a pasar al siguiente grupo. Licenciada, Licenciada. voy a identificar. ¿Quién quiere hablar? Dele. Yo, licenciada. Bernabé. La Lisbeth. primera foto De las dos licenciada. personas. Vamos con las dos personas. ¿De dónde son? de Chichicastenango, el Quiché, y la otra fotografía pertenece a la cultura Ixil de Nevaj. Es de Bernabé. Así es, licenciada. ¿Quién más? No hay quien. Efectivamente, las dos personas son del municipio de Chichicastenango. Y el otro grupo, que son como de 4 a 6 personas, más de 6 personas, son de la región Ixil, es específicamente del municipio de Nevaj, Quiché. Como lo podemos ver acá, básicamente son diferentes los trajes, aunque sean del mismo municipio. En el caso de Quiché, pues se hablan 6 idiomas. Se habla el quiché, el zacapulteco, el uspanteco, un poco el pocomchí, un poco el achí, perchí, y también quiché y xil. Y más el español. Entonces, realmente, pues, zacapulteco se habla solamente en un municipio, cada uno, y Xil solo se habla en 3 municipios. Entonces, bastante extenso, pero vamos a tener más elementos en la siguiente fotografía que tenemos acá. Esta es más o menos una identificación. Si nos damos cuenta, pues son más las mujeres que portan más su traje, ¿verdad? Vamos a ir entonces con el siguiente grupo, las primeras 3 señoras que cargan su perraje. Su nahual. También se le puede llamar nahual, licenciada. Ajá. ¿De dónde son ellas y qué idioma hablan? Quizás de San Pedro Zacatepeques, aquí en Guatemala. Uh-huh. La fotografía. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿De dónde son ellas? Bueno, pasemos, no decimos nada. Pasemos ¿De Sololá, licenciada? ¿Qué manda? ¿De Sololá no son? No. 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 Vamos a ir bien. Pasemos al siguiente grupo, la que lleva el sombrero en la mano. De San Andrés. San Andrés, ¿de qué es? Vamos a ver, Luis. Luis quiere hablar. ¿Podría ser de Jutiapa? No. Las dos señoras que una lleva el mano. Bueno, vamos a pasar con las ¿Podría dos. ser de Baja Verapaz, licenciada? No. Bernabé había dicho que las 3 señoras, terminemos con las 2 aquí arriba y vamos abajo con las demás. Las 3 señoras, ella es de San Pedro, de Guatemala, ¿verdad? Ellas son de San Pedro, pegado a San Juan, Zacatepeques. Básicamente ellas son esos son los trajes originales de San Pedro. Ellas son cachiqueles. Nos cuesta un poquitito, por ejemplo, ver los trajes, porque a veces hay mucha gente que utiliza cualquier traje, pero ellas son los trajes originarios de San Pedro
del departamento de Guatemala y hablan el cachiquel. El siguiente grupo, lo de acá que lleva el sombrero en la mano, ellas son del departamento de Quiché, que hablan quiché de San Andrés Azcabaja, ¿sí? Se habla básicamente en un municipio o se habla el quiché en Azcabaja. Ese es el vestimenta original de San Andrés Azcabaja, ¿verdad? Cargan su tocado en la cabeza o a veces el sombrero. Ahí es donde hacen bastante el tejido o ¿cómo se llama? La artesanía de sombrero, ¿verdad? Entonces, ahí estamos más o menos el tipo de vestimenta. Vamos a pasar con el siguiente grupo de hombres. Ahí vemos algunos hombres ahí. Yo, licenciada. Licenciada, es de Santa Eulalia, Huehuetenango, y hablan Canjobat. Licenciada, el traje es de Todos los Santos Cuchumatán y hablan el MAM. Bernabé. ¿Alguien más? Licenciada, yo, bueno, tengo algunos amigos de Santa Eulalia y yo recuerdo que ellos utilizan un traje similar y hablan, son de Santa Eulalia, Huehuetenango y hablan Canjobar, pero no sé si estoy en lo correcto. Ya. Ellas son MAM de Todos los Santos, el municipio de Huehuetenango. Entonces hablan el MAM, pero como están más pegados, entonces hablan un poco el Canjobal, pero más se identifican que ellos son mames. Ese es otro de los vestimentos de la región MAM, digamos, en Huehuetenango. Recordemos, ¿quién me dice cuántos idiomas indígenas se habla en Huehuetenango? Le doy un punto. ¿Quién me dice cuántos idiomas indígenas se habla allá? Ninguno. En Huehuetenango se hablan 9 idiomas indígenas. Y esto vamos a poner en el examen. Son 9 idiomas, se habla en Huehuetenango, está reconocido los idiomas. El último que fue reconocido, si no estoy mal, fue el idioma chalchiteco. Que aquí no tenemos fotos o momentos, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente grupo, que es el último que tenemos. ¿De dónde son ellas? Yo lo he visto que es del grupo Xinca de Santa Rosa. No. ¿Puede ser de Chiquimula? ¿Quién dijo Chiquimula? Alejandro. Tal vez son de Chiquimula, Jocotán, Ligda. ¿Quién dijo? Edin. ¿Alejandro? No. Edin. ¿Quién dijo Chiquimula? Edin. Mi nombre es Edin, Ligda. Edin. ¿Qué idioma hablan ellas? A ver, ¿quién apoya? Chortí. Va, ese es el vestimento de la comunidad lingüística Chortí de Chiquimula. Ahí dice el cartel abajo, Chortí, el pueblo Chortí, ahí lo dice el cartel. Es chiquito, pero ahí lo dice. Viene siendo similar con el traje del pueblo Xinca, pero ellas son de Chortí, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a ver, investigar a cada uno de los trajes, pues es bonito conocerlo, pero también son un montón de comunidades. Entonces, básicamente, ese es para que tengamos una idea. Mire, muchas veces vemos las personas con su traje, sí, saber de dónde vienen. Y no sabemos, por ejemplo, los de Huehuetenango. Estamos hablando de que tienen que cruzar el Cerro de los Cuchumatanes, subir. Estamos hablando para que estén muchas veces, salen a las 2 de la mañana, 1 de la mañana en el municipio o en el departamento para estar aquí en la ciudad a las 5 o 6 de la mañana. Y no vienen en las condiciones adecuadas, o con vehículo no vienen en bus. Es lo que pasa también en Neva. Hay una camioneta que sale a las 12 de la
noche está en Guate, o sea que prácticamente toda la noche para estar y muchas veces vienen, salen a medianoche y tienen que regresar otra vez. Entonces, es parte de la valoración que tenemos que hacer, de dónde vienen las comunidades, las condiciones. Muchas veces alguien tiene un vehículo y quiere uno de último modelo, mientras que las comunidades, la distancia de donde vienen y no se tienen las condiciones. Entonces, básicamente es una de las realidades que tenemos como pueblos indígenas, ¿verdad? Y vamos a ver también para que vamos analizando, reflexionando de dónde vienen, y es el departamento más poblado de pueblos indígenas. Esto es lo que vamos a ver. Aquí están algunos datos, quizás no están tan actualizados como quisiéramos, pero esto es lo que nos da la base fundamental. El pueblo indígena más numerosa en el país es el maya, pues representa al 41,7% de la población total y está conformado por 22 huísticas. Entonces ya lo podemos ver aquí. Estamos hablando de la Chi, Acateco, Aguacateco, en Chalchiteco, Chorti, Chu, Itza, Ixil, Jacalteco o Popti, Cachiquel, Quiché, Mam, Mopan, Poco Mam, Pocomchi, Anjoval, Quecchi, Zacapulteco, Zipacapense, Tectiteco, Sutujil, Uspanteco. Son las 22 comunidades lingüísticas específicamente del pueblo maya. Como habíamos hablado ya, para tenerlo más de algo les va a servir a ustedes en el futuro. Estamos hablando 22 comunidades del pueblo maya. Aquí no está el pueblo Xinca ni el garífuna. Solo vemos, por ejemplo, la gran extensión que tiene la población maya. Entonces, siempre es la población maya la que tiene un traje original, la que anda con su traje. Algunos hombres también andan con su traje, en el caso de Huehuetenango, en el caso lo vemos un poco más en el caso de Sololá. Algunos, Neva, pues es más típico, normal utilizar el saco, ¿verdad? Alguna típico en otros lados, ¿verdad? Pero ya la mayoría casi no se usa. Según el censo de 2018, el 1,8% de la población del país se autodescribe al pueblo Xinca y el 0,1% al pueblo garífuna. Entonces son la minoría en este caso. De acuerdo con el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo PNUD 2000. La población indígena en Guatemala se concentra en todo el altiplano central, en el noroccidente, en la región norte del país, pero también se distribuye en todo el territorio nacional. Sobre todo en 12 de los 22 departamentos. Entonces vamos a ver cuáles son, y tenemos que todo lo que hemos abordado, bueno, es realidad que son de ahí. Alguien dijo yo de allá, entonces alguien dice, es cierto, la mayoría son comunidades indígenas, pero también lo anexamos a otro proceso. Bueno, pero si también es la población que tiene más pobreza, o es el que tiene más altos índices de desnutrición, por ejemplo, porque son comunidades indígenas, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver los departamentos básicamente en la mayor concentración de población indígena maya. Estamos hablando Totonicapán, Sololá, Ataverapá, Tenango, que representa entre el 75 y el 100% de la población total del departamento. Esto quiere decir que de 12 departamentos hay una mayoría de población indígena. Son algunos quizás no hablantes del idioma, pero en su mayoría son indígenas. Y eso sabemos en el caso de Sololá, en el caso de Totonicapán, eminentemente indígena, ¿verdad?
En Huehuetenango, Baja Verapaz, Quetzaltenango, Suchitepeques representan entre el 50 y el 75% del total del departamento. En Zacatepeques, San Marcos, Petén representan entre el 25%, el 25% y el 50% de la población total del departamento. En Guatemala y otros 9 departamentos representan menos del 25% de la población total del departamento. Entonces, esto nos indica cuáles son los departamentos, en su mayoría que son indígenas, ¿verdad? También tenemos acá la movilidad. Los grupos de población indígena más numerosa suelen representar un proceso creciente de movilidad. Por ejemplo, la comunidad lingüística maya quiché se concentra principalmente en 5 departamentos, pero tiene presencia en proporciones diversas en todos los departamentos, en todo el país. Ahí sí la investigación parte de PNUD, como también los grupos menos integrantes, a diferencia de los más numerosos, se concentran en espacios territoriales bastante circunscritos, como ocurre con los siguientes: comunidades lingüísticas del pueblo maya que se ubican entre 1 y 4 lingüísticas del pueblo maya que es el mismo. De los municipios Tectitán, Uspanteco, que se ubican en un solo municipio o en 4 municipios, que son las comunidades. En el caso del Tectiteco, Mopán, Uspanteco, Zacapulteco, Zipacapense, Aguacateco, Acateco, Pocomam, Chortí, Jacalteco, Chu, Sutujil, Ixil, Achi, Anjobal. Entonces, aquí ya lo vemos. Entonces, por ejemplo, el Tectiteco, Zipacapense, eso ya lo habíamos hablado. El Zipacapense es de un municipio de San Marcos. En el caso de Tectiteco, Aguacateco, Acateco, ellos son de Huehuetenango. Pocomam, ellos son de 3 departamentos, pero muy poco. Los departamentos que habíamos mencionado en el caso de Pocomam, estamos hablando de Escuintla, que es específicamente Palín, ¿verdad? Y también un grupito que usan diferentes vestimentas, pero ellos son de Pocomam, están en San Luis, Jalapa, ¿verdad? Entonces son esos 3 departamentos, pero acá nos indica que es muy poco. Se habla en 1 a 2, 3 municipios, pero ya muy poco. En el caso de la comunidad lingüística Chortí, pues se localiza en un municipio o en el departamento de Chiquimula, pero muy poco. Jacalteco, ellos también se localizan en el caso de Chu, también se localiza en Huehuetenango. Son uno de los 9 idiomas que hablamos, ¿verdad? De Huehuetenango se hablan 9 idiomas. En el caso de Sutujil, ¿quién me dice a qué departamento se habla el Sutujil? En Sololá, licenciada. En Sololá, ¿verdad? También el Sutujil en Sololá. El Ixil se habla en 3 municipios del norte de Quiché. El Achi se habla en Baja Verapaz. El Anjobal, ¿a qué departamento se habla? Nadie se recuerda. En Huehuetenango. Es uno de la fotografía que habíamos visto. Ellos son de Huehuetenango, son continente, ¿verdad? Entonces, ellos son de Huehuetenango. Entonces, son los idiomas o comunidades más pequeñas, pero si ya vemos el porcentaje, pues ya es una comunidad mucho más grande en cada uno de los departamentos.
El porcentaje que estábamos viendo aquí, solo para aclarar, básicamente esto es uno de los censos del 2005, más para acá eso ya varió, ya no es tanto que sea lo actualizado, ¿verdad? Sin embargo, las comunidades lingüísticas pues sí se reconocen hasta la fecha, son 22 comunidades lingüísticas del pueblo maya. No ha habido otro porque también a veces lo van solicitando ahí sí que se reconozca otro idioma, pero ahorita el último que fue reconocido, si no estoy mal, 2014-2013, fue el chalchiteco de Huehuetenango, ¿verdad? Entonces, ahí estamos con los idiomas, ya más o menos vimos el vestimenta de dónde son. Y básicamente tenemos acá la biografía de algunos, es muy poco, la verdad es muy poco, pero también estamos hablando del Instituto Nacional de Estadística, 2019, Censo Nacional de Población también. Estamos hablando sobre el Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas de 1997 y también Universidad Rafael Landívar, que han hecho alguna investigación. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2005, Diversidad Étnico-Cultural y Desarrollo Humano. La ciudadanía en un Estado plural, Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005, Guatemala. Básicamente, ¿por qué le pongo la biografía? Hay más el ejemplo que le puse acá. Pero sí es importante que también no nos quedemos con esto, bueno, ahí están, no, investiguémoslo, hoy hay más información como antes no había, pero ahorita hay más información en todo el sistema, ¿verdad? Que tenemos en Guatemala, tenemos más argumento, cuáles son las normas, cómo fue reconocido y por qué, ¿verdad? Entonces, básicamente quizás la población se conoce hasta la fecha, que es el 51% de la población indígena. Sin embargo, el dato que le presente pues no es el actualizado, pero eso nos da un panorama, mire, entonces, ¿dónde estamos ubicados? ¿Cuáles son los departamentos que yo les había ofrecido que los iba a presentar? Pues es una deuda siempre que alguien lo ofrece, ¿verdad? Entonces, yo dije, les voy a dar para ir también reforzándolo, identificándolo. Si nos damos cuenta ahorita, los que contestaron, ¿dónde, cuál es, en qué departamento es el vestimenta? 1, 2, 3, 5, 6, 7 personas nada más. 7 personas de 160 conectados, o 166. Entonces, eso quiere decir que nos vamos a también tratar de investigar, hay bastante elemento, investigar de qué comunidad, cómo nos enfrentamos, de repente les toca a algunos, les toca trabajar en la comunidad lingüística Itzá. ¿Dónde queda la comunidad lingüística Itzá? ¿Qué tal si les toca trabajar en una comunidad que no habla el español? Entonces tenemos que prepararnos, bueno, tengo que buscar a alguien que me acompañe, un traductor, porque voy a trabajar con la comunidad lingüística Itzá, ¿verdad? Que esto básicamente queda en el centro de Petén, o la comunidad lingüística Mopán. Entonces, más o menos ya sabemos, bueno, voy a ubicar qué comunidad o qué idioma se habla en tal departamento. Entonces ya se ubicó, ¿verdad? Sí es importante por vida, no por un examen. Entonces es básicamente la presentación de hoy. Vamos a tratar de dejar de resolver alguna duda, lo que tengan. Voy a ver si está la auxiliar ahí, Astrid. Si está ella ya conectado para resolver alguna duda con todo el trabajo. Antes que ella, me imagino que ya está conectado, antes que ella hable, básicamente nos cuesta muchas veces el trabajo por grupo, pero también tenemos que apoyarnos, tenemos que aprender a también a ser sociables, porque por un trabajo por grupo y me caiga bien todas las personas, somos diferentes personas o somos diferentes de pensar, de caracteres,
y muchas veces no nos llevemos, pero hagámoslo por el trabajo, hagámoslo por nuestra superación, hagámoslo por, ahí sí que tenemos que mejorar, ser buenos profesionales, y en el campo de la carrera siempre vamos a encontrarnos con personas que realmente no nos va a aceptar y empezamos un conflicto, y no pensemos en desintegrar, al contrario, aportemos, al contrario, no por los 20 puntos, sino que por conocer más. Entre más investigamos, entre más hablamos, entre más hacemos propuestas, pues más aprendemos. Nunca vamos a aprender si no hacemos propuestas, si no trabajamos. Entonces, creo yo que es importante, y los grupos son bastante pequeños, de 10 a 13. Entonces, sí es importante que trabajen lo más armonizado, porque al final de cuentas, los 20 puntos van a ser para ustedes, pero no trabajemos por los 20 puntos, sino que trabajemos por investigar, por conocer cuál es la problemática en cada comunidad, y esto es en apoyo de esto. Bueno, entonces ya sabemos qué comunidad que hay en los departamentos que vamos a investigar. Eso ya, entonces, si investigamos un problema en Totonicapán, por ejemplo, ya sabemos qué problemática tiene la comunidad lingüística, casi el 100% hablante quiché. Entonces ya sabemos, esto es para ir reforzando lo que ustedes están investigando o lo que van a investigar, pues también trabajémoslo a conciencia, hacerlo bien, ¿verdad? Saquemos el trabajo, ganemos el examen, ganemos los 20 puntos más el examen, entonces los 40 puntos a conciencia, ¿verdad? No se regala nada si nadie no trabaja, ¿verdad? Entonces también nadie nos va a regalar comida si no trabajamos, y así es igual en la vida. En la carrera siempre vamos a encontrarnos con personas que tienen totalmente diferente punto de vista, pues en la vida a eso se trata, porque si todos pensáramos igual, nunca vamos a desarrollarnos. Pensamos diferente para poder desarrollar. Entonces yo creo que es fundamental que pensemos que respetando nuestra diversidad, respetando las opiniones, pero también hagámoslo por una superación académica, ¿verdad? Entonces, yo sé que ya están avanzando, ya el día lunes, pues pasa los primeros grupos que ya están en la programación. Entonces, no sé si ya está Astrid, si tiene algo que agregar. Buenas noches, licenciada. Sí, no, por el momento no tengo nada que agregar, gracias. Gracias. Entonces, queda el espacio para ustedes si tienen alguna duda y poder ya desarrollar lo que tienen que presentar el día lunes. Licenciada, buenas noches. Con una consulta. En la clase anterior usted le hicieron una consulta a la cual usted había indicado que no, pero en el grupo de Telegram también le hicieron la misma pregunta y a lo que usted respondió que sí. Entonces, solo si nos pudiera dejar todo el panorama en cuanto a tenemos que realizar con esas partes o no. Dentro de las 15 páginas, porque había, bueno, en el caso de la bibliografía, pero como varios decían, mire que entre, entonces al final les dije igual con 2 puntos que preguntaron, incluyanlo todo, porque esto también le va a dar más una certeza al trabajo, ¿verdad? Lo que van a presentar. Entonces, incluyan bibliografía desde objetivo y todo esto. O sea, básicamente como un trabajo formal, ¿verdad? Más APAS en este caso. Entonces, sí le contesté que sí, porque todos a la vez están en el Telegram. Y también la otra pregunta que habían hecho para ya tener los 10 minutos cabales. Entonces, también les dije si les daba tiempo y podrían hacerlo, bueno, entre el grupo, pues que hagan la presentación y los presentan como lo hemos trabajado y básicamente envían el trabajo antes o en ese momento de clase, los mandan de
¿Una vez? Ujú. ¿Alguna duda más? Perdón, licenciada, solo quería agregar, el proyecto de investigación pues consiste en presentar una investigación formal de grupo. Sí debe incluir una estructura de una investigación desde su introducción hasta sus conclusiones y bibliografías. Incluso si le quieren agregar fotografías también se puede, pero por ejemplo sería una página de fotografías solo como referencia de lo que están presentando. No van a presentar más de una página de fotografías. Las bibliografías respectivas, sus conclusiones, y esto como mínimo 15 páginas. Pueden ser más de 15, ese no hay problema. Como mínimo 15, y esas 15 incluyen toda la estructura de la investigación. Solo eso quisiera. Igual, con respecto al tipo de letra y todo, sería estandarizado Arial 12 para la presentación, y por favor que sea en formato PDF y que lo suban a Classroom, porque ahí los vamos a estar viendo, solo que la fecha de entrega, perdón, licenciada, aprovechan, no sé si es el día de la exposición o el miércoles próximo. Si van a exponer ese día, es que ya tienen que tenerlo el lunes. Ah, bueno, entonces solo eso sería de agregarles, compañeros, y si tienen dudas, pues con mucho gusto por acá, o si les va surgiendo en su investigación, también por Telegram, que ahí pues, al tiempo Dios les he contestado. Gracias, licenciada. Gracias. Lili. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Fíjese que estaba viendo que como son 3 temas, ¿no sería mejor, bueno, que trabajáramos en 3 temas y que usted nos dijera, que usted escogiera uno para que se expusiera, para que fuera más extenso, porque creo que en 3 minutos no se puede explicar un tema, ni mucho menos en 10 minutos, pero que se trabajaran los 3 y que usted diga, miren, de los 3 van a exponer este. No sé qué opina, licenciada. Solo, licenciada. Sí. Ahí, perdonen, compañeros, solo para contestar. Por ejemplo, con la licenciada lo que habíamos hablado era que, por ejemplo, si a alguien le correspondía el departamento de, supongamos, no sé, Escuintla, entonces como ustedes previo a su presentación, por lo menos mediodía el día que les toca exponer, tuvieron que haber subido su trabajo. Por ende, van a exponer con respecto, la licenciada les va a decir, bueno, de los 3 conflictos que tiene acá en su departamento de Escuintla, expóngame tal, o sea que ustedes tienen que ir preparados con los 3 temas, porque como entre todos trabajaron los 3 temas, tienen que conocer pues los 3 temas. Entonces la licenciada ese día, si no me recuerdo, licenciada, que hablamos de ese tema, ella va a decidir sobre qué conflicto enfocarse, según ella considere en su investigación que fue más relevante. Exacto. No, eso entonces ella decidió. Sí, porque como dice usted, y tiene razón, exponer 3 conflictos a nivel nacional o a nivel departamental en 3 minutos por conflicto, digamos, no alcanza el tiempo. La licenciada, por eso ustedes tienen que enviar su trabajo con tiempo para que ella pueda revisar y decidir sobre cuáles de los 3 temas que ustedes presentaron se les va a solicitar que expongan, ¿verdad? Gracias. Igual una presentación de 10 minutos y como ustedes también habían dicho que mejor hagamos presentación en PowerPoint, entonces hagan una presentación de 5 diapositivas, digamos, y lo desarrollan, ¿verdad? Entonces solo se le dice, mire, desarrollan el problema 2 en ese día. Entonces lo mandan antes. Licenciada, perdón. De los tres problemas. Perdón, es que yo recuerdo que usted sí nos había autorizado que hiciéramos previamente la grabación para poderla poner y no necesariamente que tuviéramos que estar en ese momento, entonces no me queda tan claro entonces en este momento, y si le tenemos que enviar entonces la presentación antes, pero también acaba de decir que se envía el trabajo lo tienen que enviar.
que que el trabajo lo mandemos el día que vayamos a exponer, entonces creo que no me queda tan claro. Y sí me gustaría entonces que nos diga si sí es posible seguir pues la grabación, ¿verdad? O pues sí nos pueden poner las instrucciones específicas ya sea en Classroom o en Telegram, ¿verdad? Porque creo que le hemos preguntado y nos dice un día que sí y hoy nos está diciendo que no. Sí, tiene razón. Mire, pues, la duda surge ahorita a investigar que solo se exponga una. Yo les dije que sí hagan la grabación porque tendrían que ser de los 3 problemas, pero ahorita sí tienen razón, por 3 minutos cada tema, cada problema es demasiado corto. Entonces, si gusta, yo les voy a mandar en un momentito. Ajá, voy a mandar, pero sí el trabajo la tienen que enviar antes de la presentación. El día lunes, los grupos que les toca, que ya están organizados, entonces los mandan antes. Independientemente exponer un problema nada más, pero los tienen que enviar antes. Licenciada, entonces, lo de la grabación que le habíamos consultado, no la podemos realizar. En la grabación, pues no todos quieren la grabación. ¿Ya? Pero por eso era la consulta, ya que al menos a mí se me hace más fácil ponerle la grabación, ya que en el última era un poco más fácil hacer una grabación. Creo que eso ha pasado con varios, porque pues sí me gustaría mejor que nos dijera así en concreto si sí es posible o no. Licenciada. Buenas noches, perdone. Buenas noches. Perdone, ¿por qué no mejor se queda como la mayoría de trabajos iban a hacer? Media vez no pase de 10 minutos, o sea, póngase que si en caso hay 3 casos, que sean a 3 minutos y son 9, ya sea grabado o ya sea presentado en vivo. Así nadie se hace bolas y no pasan de los 10 minutos. Licenciada, disculpe que la interrumpa y disculpen que los interrumpa. Creo que sí es un poquito más complicado si tenemos que enviar antes o el mismo día, porque creo que eso es lo que nos está complicando a la hora de que usted nos diga qué tema hay que exponer, porque creo que la mayoría está pensando en hacer una grabación o está pensando en hacer sus diapositivas, pero sí sería mejor que fuera de una vez directa de qué día exactamente necesita que le enviemos el trabajo como tal, para así las personas que vayan a exponer o quien vaya a hacer el video o no sé cómo vaya a trabajar cada grupo, pues se prepare con por lo menos un día o 2 días de anticipación. Por ejemplo, el grupo, las personas que van a pasar el día lunes, pues si el mismo lunes se les tiene que enviar el trabajo como usted había dicho con anterioridad, creo que va a ser un poquito difícil que se preparen en ese momento en el que usted diga, sí, va a ser el que quiero que expongan, porque creo que muchos aquí trabajamos, entonces se complica un poquito más. Sería bueno que fuera un poquito más claro, más directa de qué día antes se tendría que... Licenciada, buenas noches. Disculpe la molestia y la intervención. Fíjese que yo creo que todos ya hemos trabajado exposiciones en los semestres anteriores y la manera que se ha hecho es en el momento que uno está exponiendo, pues obviamente es porque ya tiene la base de su trabajo, ¿verdad? Entonces, creo que lo razonable sería enviar nuestro trabajo en el momento que nos toca exponer y hacer la presentación. Por ejemplo, en el caso de nuestro grupo, pues lo va a hacer en el momento y habíamos pensado incluso tema que nos vamos a enfocar en lo principal y primordial para que pueda abarcar los 3 minutos, ¿verdad? Porque en sí todo el trabajo va a hablar acerca ya más extensamente de lo que se vive en el departamento que nos tocó. Bueno, ¿qué quedamos? Porque no nos ponemos de acuerdo. Que un tema, no los 3 temas, Licenciada, entonces... y si mejor no pasa de los 10 minutos. Levante la mano, por favor. Sí.
Catalino. Ujú. Muy bien. ¿Qué posibilidades hay de que Y los 3 temas o la problemática de 15 páginas o si se agrega fotografías, pues no hay problema. Lo máximo, mínimo es 15, pero pueden agregar las fotografías, ¿verdad? Entonces, es problemas. Y no nos compliquemos, porque de igual forma, considero que también una persona no va a exponer solo, sino que mínimo o lo hacen la exposición grupal o lo hacen individual o la grabación. Entonces, limitemos eso, que mire los 3 temas, que no, que sí. Entonces, mejor expongan el mayor problema relevante que encontraron en el departamento de un tema. Sabe el grupo que va a enviar los 3 problemas en su trabajo de investigación, pero ustedes presentan el problema de mayor relevancia que encontraron, ¿verdad? Entonces quedamos con un tema nada más. Ya ustedes lo graban, ustedes lo exponen ese día, como algunos trabajan, pues no lo pudieron hacer, pero sí lo van a grabar. Entonces exponen los 10 minutos. Ya si alguien quiere apoyar el que expuso y le faltó un tema, recuérdese que también para ganar los 10 puntos tienen que ser bien, los 20 puntos, perdone, tienen que ser bien hecha la exposición y todo eso, no a la carrera por salir del paso. Entonces, si les parece, quedamos con un tema nada más a exponer, pero los 3 temas en la investigación, y es lo que vamos a calificar también. Sí, Lick, me parece. Así no nos como si son 3 temas. Entonces, hagamos de un tema, Sí, pero por favor, si pudiera subir las instrucciones exactas en el... ustedes. Licky, si pudiera subir las instrucciones exactas a Telegram y a Classroom para que así la siguiente clase también se acuerde cuáles fueron las instrucciones de esta clase y nosotros también podamos tener claras cuáles fueron las instrucciones. Licenciada, disculpe que me meta a hablar así de romplón, ya estaba levantando la mano hace un rato, pero yo creo que con lo que usted dijo ya quedó claro. 3 temas escritos y un tema a exponer. Licenciada, estamos de acuerdo. Gracias, Lili. Osvaldo tiene la palabra. Osvaldo, ya no quiere. Le repito, van a investigar 3 temas. Mandan el trabajo ese mismo día o unos minutos antes de los 3 temas. Y su presentación lo hacen de un tema nada más de mayor relevancia que ustedes encontraron, con todos los detalles, ¿verdad? Entonces, hablemos de un solo tema en su exposición que abarque los 10 minutos, ya sea porque eligen ustedes un expositor de 5 minutos y el otro de 5 minutos, que recuérdense de que pueden dar las conclusiones, ¿verdad? Entonces, básicamente, hablemos de un tema en la exposición, un tema de los 3 temas que investigaron. ¿Estamos claros? Efectivamente, licenciada. Sí, licenciada, gracias. Entonces, ya ustedes Sí, quedan... licenciada, gracias. Ahí estamos, entonces, ¿alguna duda?
Feliz noche, licenciada. No, Lick, Buenas solo noches, nuevamente licenciado. que por Feliz favor noche, suba las licenciada. instrucciones. Licenciada, Sí, Cindy, vamos a subir las Bueno, instrucciones a Telegram. gracias. Gracias, Astrid. Con gusto. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. noches. Que descansen.